Hola, buenos días. Mi nombre es Juliana León Pinto, soy instructora del SENA, del Centro de Servicios Empresariales y Turísticos en la ciudad de Bucaramanga, y hoy les voy a enseñar sobre plataforma estratégica. Bueno, lo primero es que tenemos que hablar sobre organización. ¿Qué es una organización? Es una empresa, una institución o una industria dedicada principalmente a actividades con fines económicos o comerciales. ¿Qué hace esta organización? Satisface las necesidades de los demandantes a través de bienes y servicios, y es muy importante que se debe obtener utilidades. De estas transacciones se deben obtener recursos. Para una organización es importante tener una identidad corporativa. La identidad corporativa o identidad visual es la manifestación física de la marca y hace referencia a muchos aspectos de esta organización con respecto a lo que quiere mostrar. Incluye el logo, el eslogan, las tarjetas de presentación, los uniformes, los membretes, entre otras cosas. Un organigrama. ¿Qué es un organigrama? Es la representación gráfica de la estructura de una organización. Generalmente el organigrama es jerárquico, entonces en la parte de arriba viene el gerente y de ahí se desprenden las otras personas a las cuales él da funciones. Entonces por ejemplo es un organigrama de un supermercado, entonces puede tener un subgerente, la parte de gestión o recursos humanos, el jefe de un negocio, el jefe de textiles, el jefe de digital, el jefe de Fruver. Entonces eso es un organigrama. También en una organización existen diferentes niveles jerárquicos y dentro de este nivel jerárquico también hay unos departamentos. Entonces el nivel estratégico está en la parte de arriba. Siempre es la alta dirección y ellos son los encargados de hacer la planificación global de toda la organización. En el nivel táctico, entonces, está la planificación de los subsistemas empresariales. Entonces aquí, por ejemplo, estaría marketing, producción, finanzas, recursos humanos. Y al final de la cadena está el nivel operativo, que es el desarrollo de las operaciones cotidianas. Si seguimos con el ejemplo del supermercado, entonces en la alta dirección podría estar el gerente del supermercado. En el nivel táctico, entonces están, el jefe de recursos humanos, y en el nivel operativo, entonces están los empleados. Bueno, el direccionamiento estratégico es el arte y la ciencia de formular, implantar y evaluar las decisiones a través de las funciones que permitan en una empresa lograr los objetivos. Se centra en la gerencia, el mercadeo, la finanza, la contabilidad, la producción, las operaciones, la investigación y desarrollo y los sistemas de investigación para lograr el éxito de la empresa. ¿Qué es lo importante del direccionamiento estratégico? Que uno fija una meta. Al fijar ustedes una meta pueden llegar mucho más fácil a cumplir los objetivos o a lograr lo que se propone. Entonces, este direccionamiento estratégico tiene varias etapas. La primera etapa es la formulación de la estrategia. Entonces, ahí es donde se hace la planeación estratégica, que es misión, visión, identificación de debilidades, fortalezas, amenazas, oportunidades. Se determinan los objetivos que tiene en general la organización y se crean unas estrategias. Después está la implantación de esta estrategia. Entonces aquí está el diseño de políticas, hay motivación de los empleados, hay distribución de los recursos según las estrategias a implementar y, por último, está la evaluación de la estrategia, que está sujeta a la modificación por parte de la gerencia y mide el rendimiento y se toman las medidas correctivas. Entonces aquí vemos las métricas y de las métricas salen una evaluación, y de esta evaluación entonces se deben tomar medidas correctivas o planes de mejoramiento. Sin una estrategia, una empresa es como un barco sin timón, dando vueltas en círculo. Es como una trampa, pues no tiene un sitio a donde ir. Lo dice Joel Ross y Michael Kahn. Entonces, siempre en una organización se debe saber hacia dónde se va a llegar y cómo se logra a través de unas estrategias. Entonces, la empresa tiene que plantear unas estrategias para poder lograr a dónde quiere llegar. Bueno, la primera parte, como lo vimos, es la planeación estratégica. Entonces es el proceso que permite a los integrantes de una organización tomar decisiones
sobre el futuro, es decir, su misión, sus programas, sus metas estratégicas y sus estrategias de acción. Desde que el ser humano se organizó, la planificación ha sido el elemento sustancial de la administración y la proyección del desarrollo organizativo. Entonces, desde que pensamos en una organización, siempre es necesario hacer una planeación. Nosotros hacemos planeación diaria. Entonces, desde que nos levantamos, incluso desde antes, el día anterior, pensamos qué vamos a hacer al siguiente día y hacemos una organización de cuáles son los recursos que vamos a utilizar, cuáles son las personas en las que nos vamos a apoyar para digamos, desarrollar ese día. Entonces, es una organización también necesita hacer una planeación para lograr sus objetivos. Bueno, la misión. La misión es la razón de existir de una persona, equipo y empresa, con lo que permite lograr rentabilidad. Con la misión se determina el alcance de las operaciones en términos de producto y mercado. Entonces, la misión da respuesta a las siguientes preguntas. ¿Quiénes somos? Identidad, legitimidad y qué buscamos, los propósitos que tiene la organización. ¿Qué hacer? Principales medios para lograr el propósito. ¿Por qué lo hacemos? Por valores, principios, motivaciones, ¿cuáles son? Y para quienes trabajamos, generalmente pues trabajamos para los clientes, ya sean internos o externos de la organización. Un ejemplo de misión, entonces lo encontramos acá en el grupo familia. Y dice, somos una organización dedicada a la fabricación y comercialización de productos de aseo personal para el hogar y las empresas en general, que proporciona la máxima satisfacción del consumidor, orientada a obtener rentabilidad de la inversión de los accionistas, el desarrollo de nuestro personal, crecimiento, posicionamiento en el mercado y con una alta tasa de responsabilidad social. Bueno, estas misiones definen quién es la organización, por eso generalmente inician con somos una organización y es lo que son en este momento, actualmente. Porque ya lo que quieren ser es la visión. ¿Qué es la visión? Visualiza el futuro, implica permanentemente un examen de la organización frente a sus clientes, a su competencia, a su cultura, pero sobre todo a discernir entre lo que tengo hoy y lo que yo quiero tener en el futuro. Entonces, ¿cuáles son las respuestas que da la visión? ¿Qué tipo de empresa queremos ser y en qué tipo de negocio debe entrar la empresa y cuáles deben ser los objetivos de rendimiento? Entonces, otra vez tenemos aquí el grupo familia con su visión. Ser una organización líder en el mercado de productos para el aseo personal, el hogar y las empresas en general en Colombia y Latinoamérica. Comprometida en el desarrollo del país a través de la utilización efectiva de la tecnología y protección al medio ambiente. Si ven que ya estamos hablando del futuro, de lo que ellos quieren llegar a ser, de cuál mercado quieren llegar, que es Latinoamérica. Bueno, ¿cuáles son los objetivos? Los objetivos organizacionales son el resultado que una empresa pretende alcanzar o situaciones hacia donde ésta pretende llegar. Bueno, la misión y la visión también son unos objetivos. La visión es un objetivo a largo plazo y la misión es el objetivo que en este momento tenemos. Los objetivos pueden ser objetivos específicos, objetivos generales. Los objetivos tienen unas características importantes y es que deben ser medibles. Entonces uno no puede ser, digamos, decir cosas que no puedan llegar a medirse en el tiempo. ¿Por qué? Porque luego tenemos que hacerle métricas a estos objetivos. Y si yo llego y digo aumentar las ventas en un 20% para el próximo mes, puedo lograr medirlo, pero yo no puedo llegar a ser tan optimista de no medir un objetivo. Entonces, aumentar las ventas en el próximo mes, entonces las aumento en un 1% y está bien. Las aumento en un 30% y está bien. Entonces, los objetivos deben ser medibles, deben ser claros, deben tener una definición clara, entendible y precisa. O sea, debe haber una claridad en estos objetivos, no deben, digamos, decir cosas que puede ser que pasen o que puede ser que no pasen, no, debe tener una claridad. Los objetivos también deben ser alcanzables. Entonces, si yo pongo un objetivo que es inalcanzable, entonces pues la empresa no va a estar acorde con lo que se necesita porque nunca lo voy a lograr, entonces va a haber como una tristeza.
pero también deben ser desafiantes. Tampoco yo decir, no, yo voy a incrementar las ventas en un 1% para el otro año. Entonces, un 1%, no, pues debe tener un reto. Deben ser realistas, deben tener en cuenta las condiciones y circunstancias del entorno en donde se pretende cumplir. Entonces yo digo, no, para el próximo año voy a acaparar todo el mercado de Turquía. Y dice uno, pero bueno, ¿cómo lo va a hacer? Porque uno primero empieza con Latinoamérica, ¿sí? Deben ser coherentes, deben estar alineados y ser coherentes con otros objetivos, con la visión, la misión, las políticas, la cultura organizacional y los valores de la empresa. Todo es un proceso y un paso a paso. Está la planeación estratégica, en donde tenemos una misión, una visión y un objetivo, que todo debe ir acorde. Igual, ahora que sigamos con las políticas, la cultura y los valores de la empresa, todo debe estar acorde con lo que queremos hacer en la organización. Bueno, las políticas dentro de una organización pueden ser de tipo económico, social, político, financiero, ambiental, de comunicaciones, de tecnología, de la información, incluso de cero tolerancia frente al fraude, la corrupción y el soborno. Deben estar cumplidas por todos los miembros de la organización. Todos los miembros de esta organización deben cumplir con las políticas. Entonces, la planeación estratégica no es algo que lo realiza la organización, allá en la parte directiva, es que el gerente nos dijo, le pusimos un aviso súper lindo donde está la misión y la visión. No, debe ser algo que todos los miembros de la organización estén conectados con esta planeación estratégica y cumplan. Entonces las políticas son muy importantes dentro de una organización por eso. Bueno, ¿qué permite las políticas? Permite a la empresa ser proactivas al definir su propio futuro, planear mejores estrategias, mejor comunicación empresarial, mejoras financieras en las ventas, rentabilidad y productividad, y son empresas de alto rendimiento porque toman decisiones basadas en información anterior, fomenta una actitud favorable al cambio. Entonces, todo esto permite las políticas positivas dentro de una organización. Bueno, para la organización, luego de generar sus políticas, entonces se generan unas estrategias. ¿Qué son las estrategias? Un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el tiempo que se llevan a cabo para lograr una determinada fin o misión. Las estrategias deben desarrollar una ventaja competitiva de una empresa y la forma en que ésta se logre permite el crecimiento y expandir el mercado que tiene la organización, haciendo una reducción de la competencia. Entonces las estrategias es muy importante la formulación, porque con las estrategias yo puedo dar cumplimiento a los objetivos y por ende a la misión y a la visión de la organización. Las estrategias se cumplen a través de tácticas, que ya vienen siendo mucho más puntuales, porque es la forma como se va a desarrollar, son las tareas, son las actividades que tiene la organización. Dependiendo de una estrategia, se formulan las tácticas. Entonces, la táctica tiene que ver con la forma en cómo se hacen las cosas y se aplica una tarea concreta, cosas puntuales que hacen parte de un conjunto de acciones que se requiere para alcanzar el fin. Un ejemplo, mi estrategia es crecimiento en el mercado. Entonces, ¿yo cómo voy a hacer para crecer en un mercado? Entonces, lo primero que tengo que hacer es formular las tácticas. Entonces, las tácticas será, primero, enviar un grupo de vendedores para que analicen el mercado, para que consigan clientes, para que consigan nuevas ventas. Entonces, yo ahí ya estoy formulando de una estrategia, estoy formulando varias tácticas. Segundo, entonces yo digo, no, yo voy a crear una página web para lograr establecer un nuevo mercado y así sucesivamente ya van generando unas tácticas. El entorno organizacional. El entorno organizacional hace referencia a los factores externos que influyen en la empresa o en la organización y condicionan su actividad. Es inestable, complejo y competitivo. Las empresas deben ser capaces de conocer este entorno, de adaptarse a sus necesidades, de anticiparse a los cambios, de evaluar el impacto de estos y prepararse cuando se produzcan. La organización está, por así decirlo, en el centro y alrededor hay un entorno externo, que si bien es cierto, la empresa no es capaz de controlarlo, sí puede minimizar el impacto de sus cambios.
Entonces, por eso nosotros tenemos que estudiarlo. Hay un entorno general. En este entorno es como un marco global, un conjunto de factores que afectan de la misma manera a todas las empresas en una determinada sociedad o en un ámbito geográfico. Por ejemplo, en este momento a nivel mundial existe una amenaza que se llama coronavirus o el COVID. Entonces está afectando el entorno general de todas las organizaciones, las está afectando. Pero dentro de esto hay unos entornos específicos que se refieren únicamente a aquellos factores que influyen sobre un grupo específico de empresas y tienen características comunes y concurren en un mismo sector por tener la misma actividad. Entonces, el COVID, por ejemplo, está afectando fuertemente al sector turístico. Entonces lo afecta completamente. ¿Por qué? Porque las personas deben estar dentro de sus casas, no pueden salir. Existe, digamos, una amenaza en sus vidas si salen, entonces el turismo se ve afectado. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las farmacéuticas? Entonces las farmacéuticas, las que ya tienen la vacuna del virus, entonces pues ellas vieron esta amenaza y para ellas es una oportunidad de negocio. ¿Por qué? Porque ¿cuántas vacunas tienen que vender? Tantas como hay población mundial, para que las personas no se infecten de este virus. Entonces, aunque existe un entorno difícil para todos, generalmente, hay entornos específicos que se ven más afectados o menos afectados que otros, o hay unos que superan más fácil las adversidades. Bueno, dentro de los entornos está el macroambiente y el microambiente, o el macroentorno y el microentorno. Entonces, el macroambiente, ¿de qué se compone? Del entorno político, económico, sociocultural, demográfico, ecológico, tecnológico. Y el microambiente o microentorno se compone de, ya sí es interno de la organización, y es la empresa, los clientes, los proveedores, los competidores y los intermediarios. Bueno, entonces empezamos con este macroambiente, el entorno político. Se refiere a las normas legales, leyes, decretos, ordenanzas, resoluciones del país en donde se desarrolle la organización. Deben estar vigentes o en curso en el Congreso, decretadas por asambleas, municipios, gobierno central o local y las instituciones descentralizadas o departamentos administrativos. Entonces la organización no está solita, ella tiene un entorno político que puede ser modificado y que no puede ser controlado. Si me colocan, por ejemplo, un IVA a mis productos, entonces tengo que lograr controlar esto, pero no lo puedo modificar. El IVA ya está, el IVA viene en la parte política. Entonces, digamos que dentro de este proceso, lo político existe, son las normas que tienen los países y la empresa debe aprender a vivir con esto. Bueno, del entorno político, ¿quién está? Está el SENA, la DIAN, el INVIMA, la Comisión Nacional de la Regulación de las Telecomunicaciones, los ministerios, las secretarías locales de educación, de salud, de gobierno, que emiten permanentemente normas que pueden hacer que una empresa o un proyecto que una empresa tenga sea viable o no sea viable. Yo puedo tener un proyecto muy interesante, pero si el entorno político tiene unas leyes que lo afectan, entonces no se convierte en viable. Bueno, está también el entorno económico. La economía se ocupa de las cuestiones que surgen en relación con la satisfacción de las necesidades de los individuos y la sociedad. La satisfacción de las necesidades materiales y no materiales obliga a sus miembros a llevar a cabo determinadas actividades productivas. Mediante estas actividades se obtienen los bienes y los servicios que se necesitan. Entonces, aquí en la parte del entorno económico está el valor del dinero, la devaluación, el PIB, Producto Interno Bruto. Entonces, toda esta parte económica también afecta circunstancialmente la organización. ¿La podemos controlar? No, no es controlable. Si el dólar sube, si el dólar baja y si afecta a mis productos, entonces yo no lo puedo controlar, solamente puedo lograr estrategias que minimicen los impactos. Entre los factores sensibles que pueden ser modificados por las políticas públicas y que afectan el desempeño de la organización se encuentra el clima de negocio, la estructura productiva, el acceso a un financiamiento, también las tecnologías, el recurso humano y la existencia de sistemas de articulación productiva. Entonces, el entorno económico es muy amplio, incluye muchas cosas.
Los sectores económicos dentro de esta parte del entorno económico cada actividad económica está dividida en subsectores económicos. Cada sector se refiere a una parte de la actividad económica cuyos elementos tienen unas características comunes, guardan una unidad y se diferencian de otras agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo a los procesos de producción que incurren al interior de cada uno de estos sectores. Entonces, por ejemplo, nosotros acá en Colombia tenemos los sectores económicos que son el primario, secundario y terciario. El primario son las actividades encaminadas a la obtención de los recursos, entonces podríamos decir que la agricultura, la ganadería, la pesca, la minería y la explotación forestal son recursos primarios. Entonces toda la parte de la agricultura, todo lo que hacen los campesinos colombianos, que la papa en Boyacá, que el café en el eje cafetero, entonces todo esto, o el banano en la zona bananera del Pacífico, entonces todo esto hacen el sector primario. Ya el sector secundario son actividades relacionadas con la transformación de estas materias primas, entonces está la industria, las fuentes de energía y las artesanías. Por ejemplo, nosotros tenemos Ecopetrol, que extrae la parte primaria que es el petróleo, pero él la transforma. Están también muchas empresas acá en Colombia que se dedican a la transformación de las materias primas, o sea, de lo que se produce en el sector primario. Y está el sector terciario, que son actividades que ofrecen servicios. Entonces, ahí encontramos la medicina, los hoteles, la enseñanza y una gran cantidad de productos que se generan o que el ser humano requiere para su vida. Entonces, esos son los sectores económicos. Acá en Colombia existe la clasificación industrial internacional uniforme de todas las actividades económicas, que es la SIU. En este momento ya hay versión 8. Es la clasificación que hace referencia a las actividades productivas. Su objetivo principal es proporcionar un conjunto de categorías de actividades que puedan unirse para la recopilación y presentación de informes estadísticos de acuerdo con sus actividades. Entonces la SIU nos dice cuáles son las actividades económicas y tienen un código. Entonces, si yo estoy dentro de alguna de esas actividades, voy y busco el SIU y me dice, tal código representa a tal clasificación, y ahí es donde usted se encuentra. Por ejemplo, digamos, si yo tengo un hotel, entonces yo voy y busco en la SIU alojamiento y seguramente allá voy a encontrar una clasificación para mi negocio. Bueno, otro de los entornos es el entorno social. El entorno social es donde un individuo humano vive con determinadas condiciones de vida, condiciones de trabajo, un nivel de ingresos, un nivel educativo, y está determinado por los grupos sociales a los que pertenece. Es la cultura donde vive el individuo, donde fue educado y que abarca a las personas e instituciones con las que él interactúa. Entonces, el ser humano es un ser social. El ser humano no puede estar solo. A veces decimos, no, pero ¿cómo que no? Mira, ya hay un ermitaño y él vive solo toda la vida, o las personas que viven enclaustradas también, pero siempre necesitamos a los otros. En ese momento de pandemia nos dimos cuenta que tenemos que vivir al lado de alguien, que nosotros no somos seres individuales, que nos cuesta estar solos, que nos cuesta estar alejados de todo el mundo, que necesitamos a otras personas en nuestras vidas. Entonces somos seres sociales y la parte social influye dentro de las organizaciones. ¿Cómo influye? Nosotros acá en Colombia tenemos una cultura y la cultura es muy rica y muy interesante. En cada una de las regiones hay una parte cultural. Entonces, todo eso, si nosotros vamos a tener un producto acá digamos, en la ciudad de Bucaramanga, es diferente a lo que vamos a hacer de ese producto en la parte de la costa, así sea la costa atlántica o la costa pacífica, pues es diferente, es completamente distinto. Si la voy a sacar a los llanos orientales, entonces, ¿por qué? Porque todos tenemos una parte cultural. Somos un país muy diverso culturalmente. Las organizaciones existen para satisfacer las necesidades de los consumidores, ya sean personas, instituciones o industrias, y se deben ajustar estos productos o servicios al comportamiento cambiante que tienen. No es lo mismo venir y vender ruanas en Boyacá que ir y vender ruanas en, por ejemplo, Barranca,
o en Neiva. Entonces, ¿por qué? Porque las personas tienen unas características diferentes. Y así en Neiva, en algunos momentos haga frío, no se van a poner una ruana, utilizan otro tipo de producto. Todo ello porque el comportamiento del cliente, su estilo de vida, sus conceptos, su forma de ver la vida está en constante evolución y depende de las personas. Entonces, en el entorno social, por ejemplo, tenemos el mercado del trabajo, los sindicatos, los grupos sociales étnicos y religiosos, los valores, las actitudes, las normas de vida, las creencias, la cultura, la defensa del consumidor. Está también el entorno demográfico. La organización se ubica dentro de una población determinada, entonces nosotros debemos mirar ese tipo de entorno demográfico y estudiar las variables como el tamaño, la densidad, la edad, la raza, el sexo, las ocupaciones. Cada persona es un mundo y cada persona debemos realizar un estudio. Entonces, demográficamente podemos centralizar un poco esta información porque yo puedo saber cuántas mujeres y cuántos hombres hay en Colombia, en qué edad se encuentran estratificados, cuál es la raza. Entonces, todo eso está dentro del entorno demográfico. Acá en Colombia, la parte demográfica la podemos encontrar en el DANE. Está también el entorno ecológico. La organización está muy preocupada por el medio ambiente, el calentamiento global, la contaminación, y es por esto que direccionan sus productos a tener conciencia ecológica con conductas, valores, hábitos de limpieza e imágenes de calidad. Entonces, el entorno ecológico en este momento se ha vuelto muy, muy, muy apetecible para las organizaciones. Porque el ser humano esté en este tiempo encerrado en sus casitas, entonces, ¿qué ha hecho? Que el clima cambie, que digamos, los polos están otra vez volviendo a congelarse. Entonces ya no hay tanta contaminación ambiental, ya no hay tanta polución, ya no hay, pues de pronto sí, fenómeno del niño, todo eso, pero ha bajado. ¿Por qué? Porque la cantidad de personas circulando además ha hecho que nos preocupemos más por el medio ambiente. Ahora somos un poco más ecologistas. Está el entorno tecnológico. Actualmente las personas hacen uso constante y permanente de la tecnología. Decimos que los niños nacen con un chip. Usted le entrega un celular y él ya lo maneja. Están las tarjetas de crédito, las agendas electrónicas, los cajeros automáticos, el internet, los celulares, las tabletas, las páginas web, todo. Estamos conectados permanentemente a la tecnología. Entonces, ese entorno también es importante revisarlo. Ya debemos tener, como empresa, debemos tener participación en las redes sociales. ¿Y cuál es la red que más nos favorece? Pues ahí ya se hará un estudio para investigar cuál es la que a mí me interesa. Entonces, las empresas deben estar dentro de este entorno tecnológico. El análisis situacional en una organización incluye el análisis interno y el análisis externo. El análisis interno consiste en la identificación y evaluación de los diferentes factores o elementos que puedan existir dentro de una empresa. Este análisis interno sí es controlable. La empresa puede controlar la parte interna, todo lo que ocurra internamente dentro de la organización se puede controlar. Por eso es que la organización debe hacer este tipo de análisis. ¿Qué encontramos dentro del análisis interno? Están las fortalezas, que son los logros, lo que hace parte de nuestro patrimonio, lo que nos permite competir, lo que garantiza nuestra permanencia. Son todos aquellos elementos internos y positivos que diferencian al programa o proyecto de otros de igual clase. Entonces, ¿qué es lo que siempre tenemos que hacer con las fortalezas? Entonces, empoderarlas, fortalecerlas más, ser mucho mejores en esa parte. ¿Para qué? Para que la empresa tenga más cosas positivas. Y están las debilidades, que es lo que falla internamente, lo que nos hace falta, lo que nos hace vulnerables, lo que nos conduce al fracaso. Son elementos, recursos, habilidades y actitudes que la empresa ya tiene y que contribuyen barreras para lograr la buena marcha de la organización. Entonces, hay cositas negativas que tenemos internamente como organización y se deben mejorar para volver las fortalezas. Un ejemplo,
digamos, yo tengo una organización, pero no tiene un buen sistema tecnológico, no tengo unos buenos computadores. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Mejorarlas a través de una compra de tecnología de punta, y así una debilidad se puede convertir en una fortaleza. Bueno, aquí tenemos de nuevo el análisis externo, que es igual, parecido a la parte de los entornos. La organización no puede existir, ni puede existir fuera de un ambiente, fuera de este entorno que lo rodea. Así que el análisis externo permite fijar las oportunidades y amenazas que el contexto puede presentarle a una organización. Al hacer este análisis, todos tenemos un entorno, pero este análisis lo que hace es determinar cuáles son las oportunidades que tiene esta organización y cuáles son las posibilidades de mejora o de crecimiento en estas oportunidades. Nos puede permitir mejorar, superar las dificultades, lograr lo que queremos. Las oportunidades son aquellas situaciones externas positivas que se generan en el entorno y que una vez identificadas pueden ser aprovechadas. Entonces, cuando iniciamos el 2020, no nos imaginamos que íbamos a tener, digamos, tantas amenazas, pero llegó una oportunidad para algunas organizaciones. Entonces, ¿cuáles? Las de salud. Las de salud tienen una oportunidad en este momento. Entonces, los que hacen las pruebas, los que ponen las vacunas, los que hacen las vacunas, los de los tapabocas, los del gel antibacterial, los del alcohol, todo eso generaron oportunidades de crecimiento para esas organizaciones. Y están las amenazas, que son los peligros que nos rodean y nos pueden afectar. Todo lo que atenta con nuestra estabilidad son situaciones negativas externas del programa o proyecto que pueden atentar contra este, por lo que llegado el caso puede ser necesario diseñar una estrategia adecuada para poder sortearla. Entonces, así como llegaron oportunidades para algunas empresas, llegaron también amenazas. Entonces, ¿qué pasó? Los restaurantes tuvieron que cerrar porque aunque la gente siguió comiendo, pues ya no iba hacer la parte social del restaurante, se dedicó a comer en sus casas de pronto hasta que pues ya encontraron soluciones con el tema de los domicilios, ajustaron esa amenaza, entonces dijeron, no, bueno, venga, revisamos cómo cambiamos nuestras normas de bioseguridad para poder esta amenaza contrarrestarla, y pues ya en este momento nosotros tenemos domicilios de prácticamente todo. Entonces, digamos que las amenazas se tienen que minimizar, aunque es imposible que usted llegue y diga, no, va a venir un temblor tan fuerte que va a destruir una parte de mi organización, no lo puede controlar, pero sí puede tener un seguro, y el seguro que hace, que le da un dinero para que usted pueda volver a construir su organización. Entonces, sí, las amenazas están ahí, pero se pueden contrarrestar utilizando estrategias. Bueno, aquí tenemos la matriz DOFA. La matriz DOFA es la herramienta que vamos a utilizar. En este aprendizaje hay muchas otras herramientas, pero nosotros vamos a utilizar la matriz DOFA. La matriz DOFA surgió de una investigación en Stanford Research Institute entre 1960 y 1970 de la necesidad de descubrir por qué falla una planeación corporativa. Entonces, es una herramienta de gran utilidad que nos ayuda a entender todas estas decisiones y todas estas situaciones de negocios y de las empresas. Entonces, la DOFA quiere decir D, debilidades, que son positivo interno, oportunidades, que es positivo externo, la F, que son fortalezas, positivo interno, y la A, que son amenazas, negativo interno. Bueno, el análisis DOFA, ¿cómo se hace? Lo primero es que nosotros debemos realizar ¿cuáles son las fortalezas y qué debemos aumentar? Entonces, las fortalezas, en que uno es bueno, tienes algo en que diferenciarte, y interno son las debilidades, que pueden mejorar, tienes menos ventajas que otros. ¿Qué se puede aprovechar de las oportunidades? ¿Qué oportunidades tienes a tu alcance? ¿De qué tendencias te puedes beneficiar? ¿Y qué amenazas se pueden neutralizar? ¿Qué te podría distraer y qué hace tu competencia? De este análisis DOFA, entonces, nosotros utilizamos como herramienta para conformar el cuadro de la empresa o de la organización. Entonces, primero definimos cuáles son las debilidades, cuáles son las oportunidades, cuáles son las fortalezas, cuáles son las amenazas, y luego de ahí se hace un cruce en donde yo digo qué estrategias voy a utilizar para minimizarlas o para optimizar las estrategias
que puedan hacer un mejoramiento en la organización. Entonces, así nosotros hacemos una DOFA cruzada. Aquí está. Se enuncian las principales oportunidades, las principales amenazas, las principales fortalezas, las principales debilidades y luego cuáles son las estrategias FO, o sea, de las fortalezas y de las oportunidades, cuáles son las FA, las fortalezas y las amenazas, y cuáles son las DO, que pueden superar aprovechando las oportunidades, superar las debilidades aprovechando las oportunidades, y cuál es negativo, que son amenazas y debilidades para reducir y evitarlas. Bueno, las normas ISO son unas normas generadas por la International Organization for Standardization, cuya sigla es ISO. Esta organización está formada por los organismos de normalización de casi todos los países del mundo y producen normas para la representación de la industria y los organismos estatales. Después vamos a ver unas normas ISO. Bueno, con esto finalizamos entonces la formación. Recuerden, su instructora, Claudia Juliana León Pinto, ingeniera de mercados, especialista en marketing internacional y especialista en comercio electrónico. Entonces, no olviden seguirme porque cuando, digamos, estamos en formación y les subo un video, pues ustedes saben de primera mano cuál es la información que desean recibir. Entonces, chao. Nos vemos en un próximo envío.